Durante esta secuencia que estamos tratando, esclavos de Cristo Jesús, una de las experiencias, voy a mencionar esto, una de las experiencias claves en la vida de los esclavos de Cristo Jesús es la experiencia del dolor. Y la experiencia del dolor no siempre es una experiencia grata para nosotros y difícil no solamente de sobrellevar, sino difícil de entender, difícil de cargarla sobre los hombros. Y curiosamente es una de las primeras cosas que dijo Jesús a sus discípulos cuando cualquiera quería hacerse discípulo de Jesús. Él decía dos, tres cosas muy puntuales. Primeramente, arrepiéntanse porque el reino del Señor se ha acercado. Y luego, aquel que quiera seguirme, bueno, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Y en tercer lugar, él afirmó, en el mundo van a tener sufrimiento. Y el sufrimiento trae dolor. Él mismo estaba asegurando que íbamos a tener experiencias dolorosas y de sufrimiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo manejamos nosotros los esclavos de Cristo esto? El mundo tiene un concepto de lo que es el dolor y lo maneja de una determinada manera. Nosotros salimos, el Señor nos ha sacado de ese contexto y venimos con esos conceptos, esas definiciones, esos hábitos, esas formas de ver el dolor. Y a mí particularmente me da la impresión que estamos tan pegados a los conceptos del mundo, a las experiencias del mundo, que nos es bien difícil y complicado en la vida cristiana despegarnos de esa manera que tiene el mundo de ver el dolor y de interpretarla. Y podemos tener la escritura delante de nosotros y podemos tener claridad resplandeciente en nuestra mente, pero no ver y no comprender la profundidad de qué es el dolor en las manos de Dios. Es por eso que hemos intitulado este 11º mensaje de esta serie que el dolor del esclavo es un dolor transformador. Es decir, cuando decimos que es transformador, estamos hablando de un propósito de fondo. El dolor tiene un propósito específico y Dios lo utiliza como un instrumento para cumplir ese propósito. Déjeme explicarle esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, para ser más precisos, 1940 aproximadamente, de todas las ciudades en Europa que fueron bombardeadas por el desquiciado Hitler, Londres fue un punto crucial en el bombardeo alemán. Durante 60 noches en el año de 1940, Londres fue bombardeado sistemáticamente hasta no dejar piedra sobre piedra. Es increíble la destrucción que ocasionó ese bombardeo contra los ingleses. Pero lo curioso y lo interesante a mí me llamó mucho la atención revisando la historia, había varios comentarios de ese tiempo durante la Segunda Guerra Mundial y en plena etapa de bombardeo alemán a la ciudad de Londres, que había entre un gran porcentaje de los ingleses, había un estado de alegría. Había una emoción de alegría en sus corazones. Suena medio raro esto, y eso es lo que me llamó la atención. Es decir, están bombardeándolo todo, están destruyéndolo todo, y que tú te sientas alegre, contento hasta cierto punto. Y eso me llevó a investigar un poco más por qué. O sea, todos se sentían así, obviamente no todos, pero había un fuerte porcentaje. ¿Y quiénes era este fuerte porcentaje? Lo interesante es que la mayoría de esas personas que sintieron esto eran creyentes. Y es que no sé si usted alguna vez ha tenido acceso a esta parte de la historia. Muchos años después se hizo una encuesta entre los que sobrevivieron y la familia de los sobrevivientes de ese entonces. Y el resultado de esa encuesta arrojó lo siguiente, escuchen. El 60% de los que vivieron en Londres en el momento del bombardeo nazi expresaron lo siguientes, que esas 60 noches en que fue bombardeado Londres, dijeron que fueron los días más felices de su vida. Nosotros como peruanos no hemos sufrido un bombardeo de ese tipo. Tenemos otro tipo de bombardeo desde el gobierno actual y eso nos crea malestares, sufrimientos, descontentos. Pero estamos hablando de destrucción total y que la gente, el 60% haya expresado que se sentían felices. ¿No les resulta eso medio raro y medio extraño?
¿No resulta más extraño todavía, o no sé si he escuchado, que hay en todo lugar del mundo y en diferentes épocas han vivido personas que han experimentado ciertos desastres, catástrofes, y en medio de esos desastres que han traído dolor a sus vidas, han sentido un gozo extraño en sus almas, en sus vidas, una cierta sensación de que hay un propósito detrás de todo ello, en medio del dolor y en medio de las pérdidas. Y eso es lo que hace más extraño esa emoción que corre por el alma en un momento de desgracia. Y digo, eso no es extraño si no existiera, no tendríamos ninguna respuesta, ninguna explicación a esa experiencia si no existiera Hebreos capítulo 11. El capítulo 11 del libro de los Hebreos tiene una larga lista de creyentes que vivieron lo indecible, sufrimiento que no se puede contabilizar, experiencias que no la hemos pasado nosotros, una serie de sufrimientos y dolores, pero a pesar de esos sufrimientos y de esos dolores, a pesar de haber muerto por esos sufrimientos, el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 13 nos llama mucho la atención, dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. No recibieron nada, lo prometido ¿de parte de quién? De parte de Dios. Murieron sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos. O sea, todas las promesas del Señor las miraron de lejos, no las llegaron a obtener, las miraron de lejos, creyendo que las iban a recibir y saludándolas. Nunca las recibieron, pero las estaban saludando como si las fueran a recibir y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos esos creyentes que leemos a lo largo del capítulo 11 del libro de los Hebreos, en igual condiciones que los creyentes en el Londres de 1940 durante el bombardeo alemán en la Segunda Guerra Mundial, ellos se sostuvieron creyéndole a Dios, y eso tiene que ver con la fe. Se sostuvieron como viendo al Señor, a pesar que no lo veían, creyendo en sus promesas, a pesar que no las recibieron. En el capítulo 11 de Hebreos hay 2, 3 expresiones que nos mueven y nos llaman a la reflexión, porque no solamente son nombres de grandes héroes de la fe, como decimos, sino yo leí hace un momento el versículo 13, pero salto hasta el versículo 27, haciendo referencia a Moisés, a la experiencia de sufrimiento de Moisés, porque es un contexto de sufrimiento. Si usted lee cuidadosamente el capítulo 11, es contexto de sufrimiento, de dolores, dolores en la vida de gente que creía fervientemente en el Señor. Y en la experiencia de Moisés se dice que, verso 27 de Hebreos 11, por la fe, dice, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Oiga, usted tiene ese versículo para reflexionarlo todo el resto del año, porque uno no llega a comprender eso. ¿Cómo caminas mirando a quien no ves? Confiando en aquel que no puedes ver. Es que eso es precisamente la fe. Y luego versículo 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. No sé si usted estudió alguna vez este capítulo, me llama mucho la atención ese versículo 35, porque hubo un momento en que hubo mujeres en que vieron resucitar a sus familiares. No sé si acá se está pensando, el autor de los Hebreos está pensando en las hermanas de Lázaro, que fueron un par de mujeres que vieron resucitar a su hermano. Jesús lo resucitó, ¿recuerdan? Juan capítulo 11. Pero a pesar que eso fue algo sorprendente, esa resurrección, pero hay otros creyentes que a pesar de ser atormentados para que renuncien a su fe, no aceptaron renunciar a su fe. Prefirieron la muerte. ¿Por qué? Pero tenían algo que estaban saludando a lo lejos, dice al final, verso 35, a fin de obtener mejor resurrección. Algunos familiares resucitaron, sí, los volvieron a ver, los familiares, los amigos, sí, pero mejor que esa resurrección física, hay una resurrección mucho mejor que esa, está diciendo el autor de los Hebreos. Y estos creyentes murieron saludando, mirando de lejos esa mejor resurrección. Hermanos, esto es vivir en fe. Es lo que cantábamos hace un instante.
es sostenernos en un mundo tan complejo y tan complicado y tan difícil como el que vivimos nosotros, vivir mirando de lejos las promesas del Señor, saludándolas y creyendo que las vamos a recibir. No es fácil vivir así. No es sencillo vivir por medio de la fe. Entonces, estas expresiones mías extrañas que vemos en el capítulo 11 son tan extrañas como los creyentes de Londres, que fueron los días más felices de su vida durante el bombardeo. ¿Cómo se entiende eso, mis hermanos? Esos creyentes y estos creyentes del capítulo 11 se sostuvieron creyéndole a Dios, creyendo la presencia prometida del Señor, creyendo que el buen pastor los guardaría y los guiaría en medio del valle de muerte que todos transitamos, creyendo firmemente que el buen pastor los guiaría aún más allá de la muerte, creyendo que el buen pastor les iba a proveer para todo lo que iban a necesitar en los momentos más difíciles, más cruciales y más dolorosos. Todas esas verdades, mis hermanos, produjo en esos creyentes del capítulo 11 de Hebreos, en esos creyentes del bombardeo de Londres y en los creyentes del día de hoy, produce paz en medio de las tormentas, produce paz en medio de los dolores, produce un gozo inefable, es decir, un gozo inexplicable, porque no se puede explicar, no se puede describir. ¿Por qué? Porque como dijo Nehemías, y habría que rescatar este texto para tenerlo muy presente en nuestra mente, el capítulo 8 del libro de Nehemías, usted lo ha leído alguna vez, otra vez, es un contexto de sufrimiento donde Esdras toma la palabra y por 7 horas empieza a leer toda la escritura al pueblo de Israel, que por muchísimos años no había escuchado la palabra. Y la gente se quiebra y llora. Y Nehemías les dice lo siguiente, Nehemías capítulo 8, versículo 10, les dice que no estén tristes y les dice esto: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová, no está hablando del gozo o la alegría que nosotros podamos decidir tener en algún momento por alguna circunstancia. No, dice el gozo del Señor. Y esto nos permite ver, hay algo que no nos pertenece, hay algo que tiene el Señor, pero que es capaz de darnos. El gozo del Señor es vuestra fuerza. ¿Qué cosa es el gozo del Señor, mis hermanos? Déjenme darle una definición muy sencilla, porque esto es muy complejo en realidad, teológicamente hablando. Pero voy a tratar de dar una definición no tan compleja, muy sencilla. ¿Qué es el gozo del Señor? Se considera gozo, que el gozo es una virtud. Se considera que el gozo es la alegría y complacencia que es producida por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Es decir, el gozo es producido de la acción del Espíritu Santo y no de los factores externos que provocan felicidad. Hay cosas externas que ocurren a nuestro alrededor que nos producen felicidad. Yo tengo felicidad. Pero cuando hablamos del gozo, no es algo que nosotros podamos producir, es algo que solamente viene del Señor. Por eso Nehemías dice, el gozo de Jehová, el gozo del Señor, es algo que nosotros no tenemos y que no podemos producir. Solamente Dios puede producir eso en nuestro interior. ¿Y cómo se produce eso? Porque en la definición usted lee bien, ¿qué usa Dios para producir eso? A través de su palabra. Lo que hace el Espíritu Santo es tomar la palabra. Déjame explicarte esto con 2 textos del Evangelio de Juan. Jesús dijo esto, Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado. Ahora usted tendría que revisar todo lo que viene antes de ese versículo 11. Todas las cosas que el Señor habló. Pero es la palabra del Señor, es la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, dice el Señor. No el gozo de ustedes, dice, para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea completado o sea cumplido. O sea, realmente para experimentar el verdadero gozo es algo que Dios tiene que darnos, tiene que venir de Él. Pero ¿cómo hace eso el Señor en nuestro interior? Regreso otra vez al inicio, dice, estas cosas os he hablado. Todas las cosas que Jesús habló, ¿dónde están consignadas? ¿Dónde están reveladas? ¿En la Biblia? En la Biblia. Y mire lo que hace el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 25 y 26. Juan 14, 25, 26. Jesús también está hablando acá y dice, estas cosas les he dicho estando con ustedes,
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y ahí tiene usted el cuadro completo. Todo lo que Jesús ha enseñado está en la palabra del Señor. Mi responsabilidad es meterme con la Escritura, es conocer la palabra del Señor. El Espíritu Santo va a tomar esa Escritura y Él me va a enseñar todas las cosas y me va a recordar lo que Jesús ha hecho. Y esa labor del Espíritu Santo interna, a través de la palabra, al recordarme promesas, al recordarme acciones, al recordarme profecías de la palabra, mi fe se fortalece y hay un gozo que es producido por el Espíritu Santo en mi interior a través de lo que yo estoy leyendo. ¿Lo entendió mejor? O sea, no es que a partir de ahora voy a estar más gozoso, soy evangélico y voy a estar más gozoso, porque como es ese corito que se cantaba antiguamente, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, ¿no? Mentira. Eso es falso, hermanos. Por años, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Qué lindo, ¿no? Pero, ¿cuántas veces ha estado triste usted? ¿Cuántos están tristes en esta mañana? Por alguna razón, X. O sea, eso de negar una emoción no es bíblico. Aceptar la condición, aceptar mi sufrimiento, aceptar mi dolor, pero cuando tengo a Cristo, tengo el Espíritu Santo y tengo la palabra, puedo entender por qué se está produciendo esa experiencia. Y eso me produce un gozo. Es la alegría en medio del bombardeo del sufrimiento sobre mi vida, lo de Londres. Yo puedo mantenerme gozoso porque sé que Dios me va a sacar de esto, porque sé que sus promesas, su palabra dice que no me va a abandonar, su palabra dice que va a estar conmigo, su palabra dice que es el buen pastor, que aunque ande por valle de sombra de muerte, Él estará conmigo, su vara y su cayado me infundirán aliento. Yo empiezo a creer eso, se da cuenta, eso produce un gozo interior, eso es lo que nos sostiene. Dicho de otra manera, mis hermanos, conozco al amo, hablando en términos de amo y de esclavo, conozco al amo de mi vida. Y el amo me conoce perfectamente a mí, conoce mi alma y sabe cómo yo puedo reaccionar ante las experiencias de sufrimiento y dolor. Dios sabe cómo vamos a reaccionar. El único que conoce nuestras reacciones es el Señor. Sabe cómo mi mente puede interpretar los hechos dolorosos. Entonces, lo que el amo hace, porque nos conoce y me conoce, lo que el amo hace es proveernos de su propia palabra y de su propio espíritu para que mi mente no divague y se pierda en interpretaciones privadas en medio de mis experiencias dolorosas, sino que yo pueda tener, como hijo suyo, tenga una lectura correcta acerca de lo que dice el Señor en mis experiencias de dolor. El amo en persona me las explica a través de su Espíritu Santo, como acabamos de leer en el texto de Juan. Él en persona me las explica, usa su propia palabra y me explica en el interior por qué estoy sufriendo esto en este tiempo, qué significa ese dolor para mi vida. Él me empieza a explicar y eso no me permite que mi mente divague y yo tenga mis propias interpretaciones personales de mi sufrimiento. Mire que es una tremenda operación que hace el Señor y eso nos permite ver al amo de nuestras vidas presente en todas nuestras circunstancias. No hay ningún solo momento doloroso de sufrimiento, de bonanza que tengamos donde Él no esté presente. Donde Él no esté presente. Yo estoy muy consciente de la presencia del Señor y el amo está allí como lo prometió, guiándonos con su vara y su cayado. El amo siempre está presente tal como lo prometió. El amo está siempre en control de mi sufrimiento, está en control de mis dolores. ¿Por qué? Porque Él es el amo. Y yo soy su esclavo. Su compromiso es con nosotros, con los suyos. Es por eso que los apóstoles entendieron que Jesús era mucho más que el Kyrios, un señor terrenal, un común señor terrenal. Los escritores del Nuevo Testamento vieron a Jesús como el único Señor y Rey, diferente a cualquier otro Señor y Rey, y único Rey y Señor superior a todos los terrenales. Esa es la razón por la cual los apóstoles se refirieron a Jesús en los evangelios como el que tiene todo el peso de autoridad. Le leo 2, 3 versículos para que usted capte el peso de lo que ellos no solamente creían, sino que veían. ¿Cómo lo veían a Jesús? Colosenses 2, 9, 10, por ejemplo, dice el apóstol Pablo,
refiriéndose a Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es la cabeza de todo principado y potestad. En su carta a los Efesios, Pablo afirma, Él es ante el cual se han sometido todas las cosas bajo sus pies y ha sido dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y cuando le escribe a los filipenses, en el capítulo 2, Pablo les dice, por eso Dios le dio, se refiere a Jesús, le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos estos textos están hablando de la autoridad del Señor. Consecuentemente, mis hermanos, cuando los autores del Nuevo Testamento se refirieron a Cristo Jesús, por eso usaron el término Kyrios o Señor, que es el término en griego, no solamente estaban enfatizando con ese término la autoridad como amo que tiene de forma natural e innata el Señor Jesucristo, sino que estaban afirmando también el carácter glorioso que Él tiene como Dios. Ellos lo veían muy claro, mis hermanos. Cuando nosotros estamos ausentes de la palabra, no solamente no conocemos estos versículos, sino muchos otros más que nos muestran no solo carácter glorioso de Cristo Jesús como Dios, sino todo lo que es capaz de hacer como Dios. Pero escuche esto, por favor. Todas estas verdades, y solo yo he usado 3 versículos para mostrarle esto, pero todas estas verdades, hermanos, no son fáciles de asimilar para los cristianos. No son nada sencillas. Para mucha gente cristiana es muy difícil aceptarlas y creerlas. Que Cristo es la cabeza de todo, que a Él se le dio todo el poder, que Él es la máxima autoridad, ante Él se doblarán todas rodillas los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Para muchos creyentes es difícil aceptar estas verdades, creerlas, incorporarlas a su vida. Insisto, para muchos cristianos, no estoy hablando de gente incrédula, para muchos cristianos son verdades que son chocantes, que son difíciles de obedecer, de aceptar y de amar. Porque no solamente es asunto de que sí, yo creo en la palabra, no, sí creo. No, hay que amar la palabra, no solamente creer en ella, hay que amarla. ¿Por qué resulta tan chocante estas verdades a la vida de los creyentes? Escuche, por favor, esto es clave en medio de nuestro mensaje. Porque son verdades, escuche, porque son verdades que producen dolor. ¿Dolor? Sí, dolor. Y mucho dolor. Sentimos dolor porque, escuche, nuestro ego ha sido herido con esas verdades. Mire lo malvados que somos, ¿eh? El primero que siente el golpe de la verdad divina en cuanto a la autoridad de Cristo Jesús, y el primero que reacciona en nuestro interior es nuestro ego. ¿Por qué? Porque nuestro ego se siente herido. Porque lo que acaba de oír, Cristo es la máxima autoridad, no hay otro Señor por encima de Él. Eso hiere a nuestro ego. Porque cuando nuestro ego oye esa verdad, sabe que está poniendo en peligro, si la acepta, está poniendo en peligro esa verdad, su propio reinado en nuestro interior. Está afectando su dominio. Y el ego no va a aceptar que haya otro rey aparte de él mismo. Nosotros fácilmente no vamos a aceptar renunciar a nuestra deidad. Ya expliqué eso la semana pasada, nos constituimos en nuestros propios dioses. Entonces, ¿cuál cree que es nuestra primera reacción cuando nuestro ego es herido con verdades tan profundas y poderosas como esta, enfatizando la autoridad de Cristo Jesús y que no debemos aceptar otra autoridad? Eso significa me debo someter a Cristo al 100%. ¿Cómo le duele eso a mi ego? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción? Eliminar el dolor. Nuestra primera reacción es eliminar la fuente que está produciendo ese dolor, eliminar lo que podría incluso aumentar ese dolor. Al primer indicativo, al primer síntoma de que esto pueda ocurrir en lo profundo de nuestro ser, inmediatamente nuestra primera reacción es buscar eliminar a la fuente del dolor. Le pongo un ejemplo para que me entienda mejor.
Y esto creo que le pasa a muchos de nosotros, ¿no? Cuando sentimos los primeros síntomas gripales. ¿Qué es lo que usted hace cuando empieza a sentir como que le quiere dar gripe, decimos? Inmediatamente va a la farmacia y preguntamos algo parecido como, por ejemplo, ¿tiene algo contra la gripe? O si no, preguntamos algo como, ¿qué es lo más fuerte que tiene para cortar la gripe? Y algunos otros ya no van a la farmacia, ya se la tienen como autodiagnosticado, no son sus propios médicos, por cierto. Eso es nuestras deidades, pues, ¿no? Entonces yo ya sé lo que tengo que hacer, así que voy a la farmacia, me compro un determinado antibiótico y 2 inyecciones así de este tamaño y la corté a la gripe. No tiene que ir al médico, no tiene que consultar nada, ya saben lo que tienen que hacer, se la cortan inmediatamente, ¿no? ¿Qué es lo más fuerte que tiene para cortar la gripe? Que esto y el otro, el menjunque este, ya démelo. Y nos los tomamos y queremos cortar la gripe. ¿Por qué? Pregúntese ahora, ¿por qué reaccionamos así? ¿Qué es lo que buscamos con los antigripales, las inyecciones, los antibióticos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Sabe lo que buscamos? Buscamos eliminar el dolor muscular que vamos a tener. Buscamos eliminar el dolor de cabeza, la gripe, uy, la cabeza me va a doler el cuerpo. Buscamos cortar, anticiparnos al dolor, cortamos el dolor. Me va a doler todos los huesos, no, tengo que pararlo esto antes que avance. Buscamos eliminar el dolor. Cualquier tipo de dolor que pueda traer cualquier tipo de enfermedad, nuestra principal preocupación es eliminar el dolor, ¿o no, hermanos? Esa es nuestra primera reacción. Entonces, la esencia de todo esto es lo siguiente: no quiero sentir dolor. No quiero sentir dolor. Ese es el punto. Entonces, cuando Dios empieza a obrar, empieza su obra transformadora sobre nuestras propias vidas, ¿qué cree que trae eso? Eso trae dolor, hermanos. No es que lindo, acepté a Cristo, me bauticé, yupi, ahora soy cristiano evangélico, ya. No, trae dolor, la transformación trae dolor. Y Dios trae su palabra para producir ese propósito. Y cuando la palabra de Dios, la palabra poderosa, inerrante, soberana de Dios entra a nuestras mentes, es allí donde recién empezamos a descubrir que las verdades del amo traen dolor. Las verdades del amo traen dolor, pero tenemos que entender que es un dolor confrontador. El dolor es para confrontarnos con nuestra propia realidad. Déjeme aclararle esto en primer lugar. La relación que tenemos con Cristo Jesús, y lo digo de primer plano, la relación con Cristo Jesús trae dolor, hermanos. Trae dolor. Si alguien le dijo, acepta a Cristo Jesús y todo te va a ir lindo y siempre lindo, no, te mintió, no es así, la Biblia no te muestra eso. La relación con el Señor Jesucristo trae dolor. Ejemplo para que lo entiendas mejor, nuestra relación con Cristo es como el matrimonio. Todos los que son casados y tienen algunos años ya van a entender esto perfectamente. Nuestra relación con Cristo es como el matrimonio. Cuando nos casamos, hermanos, cuando nos casamos, lo hacemos lleno de amor. Pero ese amor viene aparejado con dolor. Pero yo no quiero ver el dolor, yo solamente quiero ver el amor. Pero viene aparejado con el dolor. Y el dolor que va a traer, ¿qué dolor usted está pensando? ¿Dolor en el matrimonio? Sí, el dolor de conocer a una persona que no conoces y vas a vivir las 24 horas del día con esa persona. Entonces vas a empezar a descubrir sus formas de pensar, de actuar, de vivir, de reaccionar, y que muchas veces son pero tan diferentes a las tuyas. Y eso te produce sufrimiento. Eso te produce dolor. ¿Qué te cuesta cerrar el dentrífico después de que lo usas? Pero el cabezadura del Pepelucho lo usa y lo deja tirado, ¿no? ¿Qué te cuesta recoger la toalla después de que te vayas? No, se seca y lo tira. ¿Por qué no sacas tus medias debajo de la cama? 30,000 bollitos encuentro yo.
No solo te da rabia, ya de tanto insistir y sale y el cabeza dura, el pepelucho, sigue y sigue y sigue haciendo lo mismo. Dime si no te causa dolor, sufrimiento. El amor viene aparejado con dolor en el matrimonio. Es inevitable, es así. Vamos descubriendo de pronto que aquellos labios que me profesaron amor, escuche, aquellos labios que me profesaron amor, también de esos mismos labios salen palabras muy difíciles de sobrellevar. De esos mismos labios salen palabras muchas veces muy duras que producen dolor. Palabras duras pero firmes muchas veces, que son necesarias oírlas, pero que no son fácil oírlas, pero eso produce dolor. Cuando no se entiende esa dinámica, obviamente no van mal las cosas en el matrimonio. Con Cristo es igual. En la misma medida nos ocurre con el Señor. Nuestra relación con Cristo Jesús es una relación de amor, pero que también lleva aparejado el dolor, pero no es un dolor dañino, es más bien un dolor confrontador. Hay cosas que el Señor nos dice que no, como decía yo en el caso de cualquier matrimonio, no es difícil oírlas, o mejor dicho, es difícil oírlas. Algunas cosas son muy dolorosas y son difíciles de tomarlas. Pero ocurre en la misma medida, es como la relación matrimonial. Por eso yo decía, sopesemos, mis hermanos, para mostrarle esto, sopesemos algunas cosas, algunas enseñanzas del Señor Jesucristo en esta relación amo-esclavo, y usted se va a dar cuenta si no son dolorosas, no son tan fáciles de tomarlas. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, son palabras textuales del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4, versículo 17. Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos conocemos, creo, esa expresión, en su mayoría. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús anunció de esa manera su llegada. Así empieza su ministerio terrenal. Pero cuando Él dice el reino de los cielos se ha acercado, Él está anunciando la llegada de su reino. De su reino al reino de los hombres. Eso está anunciando el Señor. Y ese reino de Jesús tiene que venir sobre la vida de los hombres. Entonces, lo que estaba haciendo Jesús, estaba mandando a los hombres pecadores que se arrepientan de haberse constituido en sus propios amos, en sus propios dioses. Tenían que renunciar a ese reinado para aceptar el reino de Dios. Y al aceptar el reino de Dios tenían que reconocer un solo amo, un solo Señor sobre sus propias vidas. Y para hacer eso tenían que reconciliarse con el Señor vía arrepentimiento y vía conversión, obviamente, y entronar a Cristo Jesús, el Rey que había llegado, como el amo supremo de sus vidas. Ahora, eso exigía y demandaba de los hombres abdicar a su propio reinado, renunciar a seguir creyéndose sus propios amos. Hasta el día de hoy, el llamado de arrepentimiento de parte de Cristo Jesús juega el mismo papel, es el mismo propósito. Es renunciar a nuestro reinado para aceptar el reinado de Cristo sobre nuestras vidas. Ahora, dígame si eso no resulta chocante para el ego humano, doloroso para el ego humano. O sea, toda mi vida yo he estado reinando, haciendo mis planes, haciendo lo que yo quería de mi vida. Y de pronto llega Cristo Jesús y me dice: tienes que renunciar a todo, yo voy a guiarte ahora. Yo voy a ser el que va a tomar las decisiones y yo te voy a mostrar lo que es mejor. Si nada más nos molestamos nosotros de que alguien intervenga en nuestra rutina o en nuestros planes, y cuando alguien interfiere ya le ponemos mal la cara, ya nos ponemos un poco mal, nos distanciamos, o algo pasa. Mostramos nuestra disconformidad, nuestro descontento, mucho más para arrepentirme porque un reino mayor que el que estoy manejando viene a mí y me demanda que yo abdique a mi reinado. No, eso es doloroso. Otra verdad del Señor, Mateo capítulo 16, versículo 24. Estamos comprobando cuán doloroso puede ser escucharle al Señor. Nuestra relación con Cristo es una relación de amor y de dolor. Jesús dijo esto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Estoy tomando frases, mis hermanos, que son ultra conocidas para la mayoría de ustedes. Podría haber buscado otras que no son tan familiares, pero estas tan familiares que son eso, tan familiares que no termino por aceptarlas. Las usamos incluso para nuestro evangelismo y discipulado, pero no son parte de mi vida. Yo no he abdicado a mi reinado todavía. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por favor, lea con cuidado los términos de Jesús. Él está diciendo negarse a sí mismo, negarnos a nosotros mismos. Si queremos ir en pos de Él, si queremos ir con Jesús, negarse a sí mismos. Esa, mis hermanos, es una demanda muy, muy, muy grande. Muy, muy grande. Otra vez, eso significa renunciar a seguir gobernándonos como amos propios. Dígame si eso no le duele al ego. ¿Usted va a renunciar fácilmente a eso? Es una demanda tremendamente grande. Niéguese a sí mismo. Y lo segundo que dice en este texto, Jesús dice, toma tu cruz, tome su cruz y sígame. Usted sabe, la cruz es símbolo de muerte. Para seguir a Jesús como amo, como mi amo, yo debo morir, mi yo debe ser crucificado todos los días de mi vida. Porque el ego es bravo, hermanos, mi yo es bravo. Así nomás no muere. Se resiste a abandonar su reinado fácilmente, siempre va a querer retomarlo. Por eso hay que crucificarlo cada día, mis hermanos. Por eso Jesús dijo, tome su cruz y sígame. Tome esa acción, si usted va al griego, es una acción permanente. Es decir, siempre se tiene que estar realizando. Y eso es significativo, porque ¿qué quiso decir Jesús con esto? Bueno, el Señor sabe perfectamente cómo es nuestro yo, nuestro ego interior. Entonces, todos los días tienes que estar crucificando tu yo. Si me vas a seguir, todos los días tienes que crucificar tu yo. Si no, fácilmente te va a volver a tomar y tú vas a querer seguir reinando. Díganme, mis hermanos, si estas demandas establecidas por Jesús, estas exigencias, estos mandatos para seguir a Jesús como amo, no son sumamente dolorosas para nuestras vidas. Nos negamos a renunciar. Renunciamos en parte, pero mientras no renuncia a todo, no he renunciado a nada, hermanos. O es todo o es nada. Si cree que usted ha renunciado a algo, pero me falta alguito por aquí, usted sigue reinando. Cristo no es el amo y Señor de su vida. Renunciar a mi reinado, renunciar a seguir manejando mi vida, renunciar a seguir haciendo mis planes por mi cuenta, tomar mis decisiones por mi cuenta, eso es sumamente doloroso para cualquiera de nosotros, hermanos. Una frase más de Jesús, ¿ya? Lucas capítulo 14, versículo 26 y 27. Esta es más brava todavía que las anteriores, ¿no? Y no me mire feo porque yo no dije esto. Yo estoy leyendo lo que dice la Escritura nada más. Porque hoy ya me están mirando uno medio raro, ¿no? No, ese pastor es bien malo, es bien radical. Yo no dije eso. Por eso estoy diciendo en cada texto, Jesús dijo esto, Jesús dijo eso. Lucas capítulo 14, versículo 26 y 27. Si alguno viene a mí otra vez, ¿quiere seguirme? Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y mascota y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, dijo Jesús, no puede ser. Y el que no lleva su cruz otra vez y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Wow, dígame si esto no resulta doloroso, no solamente leerlo, oírlo y mucho más obedecerlo. Porque está chocando con todos nuestros máximos intereses. Solo para aclarar, el término aquí aborrecer no es lo que nosotros estamos pensando. Aquí entiendes aborrecer en el sentido de priorización. Lo que Jesús está diciendo en otras palabras es, no puedes amar a estas personas, no puedes amar a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos, a tus hermanas y a todos los demás. No puedes amarlos más que a mí. Ese es el punto. El punto es que tu gran error y pecado es que tú pones a estas personas en el nivel de Dios. Mira, te voy a comprobar esto fácilmente, ¿no? De hecho, que para muchos, probablemente los que están varios aquí presentes,
Para muchos, el padre o la madre son sacrosantos, hermanos. Miren, para muchos la mamá no es santa. Para muchos la mamá, su mamá es santa, santa, santa. Usted me entiende, ¿no? Y esa expresión solamente se utiliza en las Escrituras para Dios. Santo, santo, santo. Es un énfasis en el lenguaje hebreo. Está resaltando lo que Dios es en su máxima expresión. ¿Ahora me entiende? No, con mi madre no se metan, es santa, 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 al nivel de Dios. Entonces, por eso llegamos a amarla tanto que la ponemos al nivel de Dios. Y eso no está bien. Para otros no son la madre, los hijos. Yo doy la vida por mis hijos. Claro, ¿qué padre no va a dar o qué madre no va a dar la vida por sus hijos? Uno ama a los hijos. Pero hay que tener en claro, tú no puedes amar más a tus hijos que a Dios. Nivel de Dios. Y lo que Cristo está demandando aquí es no solo poner en orden nuestras prioridades afectivas, cuidado, no solamente está hablando, pon en orden tus prioridades afectivas, no solo eso, sino que está diciendo, si alguno viene a mí, es decir, si vienes a mí, debe ser para reconocerme a mí como único amo sobre tu vida. Si no haces eso, no puedes ser mi esclavo. Me tienes que reconocer como único amo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, una vez más está diciendo, si no mueres a tu yo y si no lo crucificas todos los días de tu vida, entonces nunca me verás como tu amo. Si no haces eso, entonces nunca te vas a sujetar a mí como amo y nunca me vas a obedecer como amo. Si nunca vas a ser un verdadero esclavo. A tal punto, fíjese, que resultan dolorosas todas estas verdades que estamos revisando, que observe usted cómo reaccionó la gente del tiempo de Jesús cuando escuchó esto. Vea con atención, nosotros no somos la excepción, sino ya en el tiempo de Jesús la gente no vio bien esto, su ego se sintió herido, dolido, y por eso reaccionó como reaccionó. Juan capítulo 6, versículo 60. Jesús termina de enseñar algo y dice, al oírlas, las palabras del Señor, las enseñanzas de Jesús, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra. ¿Por qué dijeron eso? Su ego había sentido el golpe. El yo en el interior de ellos no iba a ceder fácilmente terreno ante las demandas del verdadero amo, que aparece y les dice las cosas tal como son, les pone los puntos sobre las íes y les dice solo puede haber alguien en el control, solo puede haber un amo, no pueden haber dos amos. Eso los hiere, es dura esta palabra. Entonces su yo interno, escuchen, no va a ceder un solo centímetro a este amo, no va a ceder ningún solo centímetro. Es por eso que dice el versículo 66 del mismo capítulo 6, fíjese, el versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, esto es demasiado duro. Para evitarse el dolor, se apartaron de Jesús. Oiga, es exactamente lo mismo que hacemos el día de hoy. Y a veces creemos que es contra el que está predicando. Como decía hace un instante, este pastor es malo, es muy duro, y le voy a aguantar un domingo más. Y después el segundo o tercer domingo, no vuelvo más, y se va. ¿Por qué? Lo mismo, esta palabra es demasiado dura, no la pueden resistir. No la resiste tu ego, no la resiste tu yo. Eres tan orgulloso, tan orgullosa que no vas a ceder un solo centímetro al reinado de Cristo. Por eso no terminamos de rendirnos a Cristo y verlo realmente como nuestro Señor. Yo sigo teniendo mis planes son mejores que los suyos, mis pensamientos son mejores que los suyos. Yo llevo adelante con lo mío y si me hacen alguna observación, pero tienen que entender, yo estoy ocupado en esto, en aquello, es que no ves al rey, no ves las demandas del amo. Ese es nuestro problema es con nuestro yo. El primero que resiente el golpe es nuestro yo.
Y aunque no nos vamos a veces de la iglesia, pero nos resistimos igual que ellos y simplemente hacemos el vacío. Hago un espacio entre Dios y yo. Yo sigo viniendo a la iglesia, sigo escuchando, sigo haciendo cosas incluso para Dios, pero estoy distanciado con Dios. Es como que estoy enojado. No quiero seguir oyéndolo. Esta palabra es demasiado dura. ¿Comprende usted lo que están haciendo estos discípulos? Al irse, al apartarse, ¿saben lo que están haciendo? No sé si usted está viendo el fondo de esto. Están buscando eliminar la fuente de su dolor. No quieren sentir ese dolor, el dolor de la transformación. No quieren sentirlo. Y tienen que eliminar ese dolor. No solamente ellos, sino todos aquellos que, aquí estamos leyendo que los discípulos, muchos de los discípulos de Jesús se apartaron de él. Pero el resto de gente, el resto de gente judía básicamente, también hizo lo mismo. Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Jesús responde y dice, y esto viene en el contexto de que Jesús sanó a alguien en el Shabbat, el día de descanso, y se arañaron los judíos, ¿no? ¿Cómo es posible que está prohibido trabajar el día que es de guardar, el día sábado? Y no solamente Jesús está trabajando, sino que al que lo ha sanado, se ha levantado, ha cargado donde estaba postrado, y está prohibido cargar cualquier cosa el día de Shabbat. Bien legalistas, pues. Se hacían observaciones en vez de gozarse con el que había sanado. 38 años postrado esta persona. Entonces Jesús le responde y les dice en Juan 5, 17 y 18, Jesús le responde: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle. Miren la reacción de la gente. Procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por haber sanado a ese paralítico, como decía, 38 años postrado ese hombre en día sábado, en día de reposo, ante los cuestionamientos de los judíos, Jesús les responde lo que acabamos de leer. Y ellos se enojan, pero entienden los versículos por qué se enojan y por qué querían matarlo. Porque Jesús está haciendo igual a Dios. En otras palabras, ellos se dan cuenta, si este afirma ser el soberano Dios, entonces vamos a tener que aceptarlo. Ya el ego se sintió golpeado. Y fíjese, ¿entiende usted lo que están buscando hacer? Están tratando de eliminar, deshacerse del causante de su dolor. Si ellos admitían que Jesús era el Hijo de Dios, tenían que admitir que Jesús era Dios. Y si admitían que era Dios, tenían que admitir que era el amo soberano. Y entonces iban a tener que someterse a Él. ¿Me entienden, hermanos? Entonces ellos en su yo interior, en su ego, dijeron: no nos podemos permitir este asunto. Ya tenemos un amo y un solo amo. ¿Y quién era ese amo? Ellos mismos. No vamos a aceptar que cualquiera venga y nos quiera normar la vida, decir lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Esa es nuestra reacción habitual. Llega a Cristo y Cristo te rompe con todo. Y te empieza a decir: no es correcto que vivas así. ¿Te gusta oír eso? Tienes que abandonar esto. ¿Te gusta oír eso? Debes dejarme a mí tomar las decisiones. ¿Te gusta eso? Nos choca, hermanos. No es fácil oírle al Señor. Mis hermanos, todas nuestras formas de resistencia, escuche por favor esto, todas nuestras formas de resistencia a la voluntad de Dios, todos nuestros enojos, rabietas cuando oímos la palabra de Dios o la leemos, o cuando hallamos mandatos específicos donde Dios nos dice claramente lo que debemos hacer, lo que es mejor para nosotros, pero que va en contra de nuestros intereses, que va en contra de nuestros gustos, que va en contra de nuestros agrados, que va en sentido contrario al reinado de nuestro yo, inmediatamente reaccionamos y buscamos eliminar la causante de ese dolor o ese disgusto. Inmediatamente echamos a andar todo el mecanismo de defensa en nuestro interior desde nuestro trono personal y automáticamente buscamos deshacernos de la fuente, y esa fuente siempre es Cristo. Ahora va entendiendo, el dolor es confrontador, pero el dolor tiene otro propósito en segundo término. Las verdades del amo sí traen dolor a nuestra vida, pero es un dolor no solo confrontador, sino es un dolor transformador. Transformador.
Cuando empezamos esta serie de mensajes, yo hice referencia a un famoso libro en la década de los 70, Raíces, escrito por un afro-norteamericano. Y el personaje principal del libro, usted se acuerda, era Kunta Kinte, ¿no? Un africano traído esclavo a tierras americanas, ¿no? Y la característica de Kunta Kinte es que nunca aceptó su condición de esclavo. A pesar que le cambiaron de nombre, él seguía insistiendo en su propio nombre, ¿no? Ahí ya mostraba su estado de rebeldía. Nunca aceptó verse como esclavo, intentó huir varias veces, muchas veces, y siempre lo capturaban y siempre lo traían de vuelta, y todo eso causó mucho dolor, mucho sufrimiento en la vida de Kunta Kinte, hasta que un día, después de haberlo capturado, le cortan la mitad de un pie. Y luego se casa y tiene una hija, y a la cual pone por nombre Kisi, que significa en idioma mandingo, quédate aquí, ¿no? Y al ponerle ese nombre a su hija, él ya había tomado una decisión, dijo, no voy a huir más. Todo su sufrimiento antes de esa experiencia dolorosa, todo su sufrimiento anterior se revelaba porque el sufrimiento le era causado para transformarlo en un esclavo y él no quería aceptar esa condición. Hasta que llegue el momento en que le cortan la mitad del pie y tiene una hija, entonces dice, ya no voy a escapar nunca más. Como que va conformándose recién, después de dolores agudísimos, se va conformando a su condición de esclavos. Mis hermanos, a lo largo de nuestro peregrinar en este lado de la gloria, en este lado que nos ha tocado vivir en esta tierra, nosotros sufrimos mucho y experimentamos un sinfín de dolores diariamente. Pero como Kunta Kinte vivimos rebelándonos contra nuestra condición de esclavos de Cristo, así como lo oye. Nos rebelamos contra nuestra condición de esclavos como Cristo porque no entendemos que Él usa el sufrimiento y el dolor para cumplir sus propósitos y moldearnos, y el fruto al final va a ser un buen fruto que tiene que presentar al Padre en nuestras vidas. Pero nosotros no vemos eso, no lo entendemos. Porque como decíamos, no nos gusta el dolor, no nos gusta ver al amo trabajando en nosotros. Entonces paramos la vida yendo en sentido contrario, resistiéndonos al trabajo que Dios hace sobre nuestras vidas. Y eso alarga nuestra madurez en la vida cristiana justamente. Y algunos obviamente tienen que llegar hasta que les corten un pie, una mano, un brazo o pasemos el dolor más agudo de nuestras vidas. Perdemos algo que amamos muchísimo para que recién entendamos que debemos conformarnos a ser esclavos de Cristo. Pero todo eso ocurre porque no entendemos que el dolor es un instrumento transformador en las manos de Dios. Les explico rápidamente esto, mis hermanos. El dolor, por un lado, quiero mostrarle las virtudes del dolor y cómo es que Dios echa mano de todo esto. El dolor nos conecta, en primer lugar. El dolor nos conecta, ¿con qué nos conecta? Primero, nos conecta con nuestras limitaciones humanas. El dolor nos hace ver nuestras limitaciones humanas, nos hace conscientes de cuán frágiles, limitados, mortales, pasajeros somos y que por esa razón necesitamos de Dios. Necesitamos del amo. ¿Recuerdan ahí en 1 Samuel capítulo 30 cuando David que se buscó refugio por unos años en tierras filisteas y empezó a luchar al lado de los filisteos por algunos años? Cuando regresa de una batalla, todo el campamento, sus familiares, parientes de él y de otros, había sido saqueado y se habían llevado prisioneros a todos ellos. Y esto produce un dolor terrible en el interior de David y de toda su gente. O sea, se llevaron a hijos, a las esposas, se llevaron cautivos a todos. Entonces, ahí en 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 y 3, fíjese, David él sabe que es limitado, frágil, que no tiene solución a ese terrible problema que están enfrentando de sufrimiento. No tiene la solución. 1 Samuel 30, los primeros versículos dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag era el lugar donde vivía David,
y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada la ciudad, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Dígame si ese dolor no lo hace consciente, no lo conecta con sus limitaciones humanas. Él no puede solucionar ese problema. Es un problema demasiado grande, hermanos, para él. El dolor nos conecta con nuestras limitaciones humanas, sí, pero también nos conecta a nuestros compañeros de infortunio. De pronto, como retomamos el valor de las personas que nos rodean, estamos tan acostumbrados a lo que está a nuestro alrededor que no valoramos a los que están a nuestro alrededor. Familiares, amigos, hermanos en la fe, no los valoramos porque todos los días estamos en contacto hasta que los perdemos. El dolor, y eso produce dolor, el dolor nos conecta con nuestros compañeros de infortunio. Fíjese, David sintió un dolor profundo, como si él mismo hubiera sido llevado cautivo. David estaba pensando en todas esas familias, esas mujeres, esos niños que habían sido arrancados de sus hogares. Y es que su corazón, el dolor empieza a producir compasión por ellos. Por eso es que leemos ahí en 1 Samuel 30, el versículo 4, dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Fíjense hasta qué punto estaban de dolidos por la situación que estaban viviendo. Estaban condolidos por sus compañeros de infortunio, por sus familiares de infortunio. El dolor nos conecta con nuestros compañeros de infortunio, pero en tercer lugar, el dolor nos conecta a Dios. Observe cómo mientras el dolor que produce esa situación produce amargura en el alma de la gente de David, pero el dolor produce en el mismo David algo diferente. Él no le produce amargura de alma. Por eso leemos en el versículo 6, en su segunda parte del versículo 6 de 1 Samuel capítulo 30, dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Miren cómo el dolor nos conecta a Dios. Pero ve usted el resto de gente, el dolor, cuando no hay una relación con el Señor, el dolor puede producir solo amargura de alma y nada más. No entendemos lo que está pasando, pero David busca ser fortalecido en el Señor. El dolor nos conecta a la palabra de Dios. Si usted se da cuenta, mientras el dolor turba el alma de todos los que están con David, sin embargo, en David el dolor produce algo diferente, como les decía. El dolor lo lleva a ser más consciente de Dios y más consciente de dirección de parte de Dios, palabra de Dios, en esos momentos. Es por eso que leemos en 1 Samuel 30, versículo 8, dice: David consultó a Jehová. Consultó diciéndole, le pregunta al Señor: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Miren, preguntas muy puntuales que está haciendo David. Y el Señor le responde inmediatamente y le dice: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios le estaba dando la estrategia, Dios le estaba mostrando lo que iba a ocurrir. No es algo que estaba imaginando David, está escuchando la palabra. El dolor nos conecta a Dios, el dolor nos conecta a la palabra de Dios. Va captando el propósito del dolor, pero cuando yo no voy viéndolo en esta dimensión, solo produce amargura a nuestras almas. Y de eso tenemos que cuidarnos. De eso debemos cuidarnos. En segundo lugar, el dolor nos limpia también. No solamente nos conecta con todo esto, sino el dolor nos limpia. ¿Nos limpia de qué? En primer lugar, nos limpia de nosotros mismos, de nuestro yo, del reinado de mi yo. ¿Recuerdan ustedes el terrible dolor que fue traído sobre la vida del gran Job? Él sufrió lo indecible, terribles experiencias, lo perdió todo en realidad, toda su familia, todas sus posesiones. La experiencia de dolor de Job fue purificando el alma de Job. El dolor de Job le abrió los ojos para ver lo profundo de su alma y para comprobar el reinado sutil de su propio yo. Sí, así como lo oye. Por eso es que leemos en Job capítulo 42, que es el final prácticamente de toda la experiencia dolorosa de Job.
los versículos 3 hacia adelante del capítulo 42, dice: ¿quién soy yo para dudar de tu providencia? Le dice a Dios. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Miren cómo está admitiendo Job. Si usted compara esos versículos con el capítulo 1, versículo 1, donde dice que Job era justo, apartado del mal, bueno, y qué sé yo, usted ve al final y usted dice: pero que no es que él era maduro para entender todo esto. No, eso es lo que descubre Job, que había un reinado sutil del yo. Dice, la verdad, dice al final Job, yo no entendía nada, hablaba de cosas que realmente no comprendía. Entonces yo le daba la impresión a la gente de que yo era un hombre sabio, maduro, pero no lo era. Hermanos, vivimos de apariencias toda nuestra vida. Somos especialistas en estructurar una vida de apariencia, de aparente cristianismo. Que yo tengo una relación con Dios, hablo su palabra, conozco versículos, y eso da la apariencia a los demás que sí lo conocemos, pero no está reinando Él, mi yo está reinando. Y de pronto nos damos cuenta que yo no entiendo ni siquiera lo que le recomiendo a las personas. Eso descubrió Job. Y Job dice: yo pensé que Dios reinaba, pero no, era yo el que estaba reinando. Y por eso dice a continuación en el versículo 6 de Job 42, me arrepiento en polvo y ceniza, dice. Qué mal que he estado, dice. Si usted se da cuenta, entonces el dolor nos limpia de nuestro yo, pero también nos limpia de nuestros orgullos. El orgullo es terrible en nosotros, hermanos. Empezando el libro de Job en su experiencia, como decía el versículo 1, el capítulo 1, dice que era un hombre maduro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Fíjese cómo nosotros podemos transformar cosas buenas de nuestra vida, las podemos torcer y volverlas nocivas para nuestra vida. Lo voy a decir de esta manera: es probable, usted tiene que leer todo Job para entender lo que estoy diciendo. Es probable que Job, sabiendo que era visto como una persona madura, recta, temerosa de Dios, apartado del mal, eso sutilmente en el corazón de Job le hizo sentirse orgulloso de lo que era. Orgulloso de lo que era. Y es probable que esto lo hiciera defenderse ante Dios en su sufrimiento, porque usted empieza a leer el libro de Job y de pronto él se empieza a defender, es como preguntándole al Señor: ¿por qué me está pasando esto, Señor? No me debería pasar esto a mí. Un poco más y dice: pero si yo soy maduro, yo soy recto, temeroso, sacar sus pergaminos, un poco más y le faltaba eso, porque no entendía por qué yo estoy sufriendo, por qué se me ha quedado la familia, mis hijos, mis posesiones. Señor, si yo no he hecho nada malo. Es que nos consideramos demasiado buenos delante de Dios. No hay bueno nadie, hermanos. Solo para recordarnos, dile al que está a tu costado: eres malvado y perverso. Dile. No, algunas esposas no aprovechen tampoco, ¿no? Porque ahora sí, esta es la mía: malvado, perverso. Todos somos así, en realidad. Es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. No hay ni uno que sea bueno. No hay quien busque a Dios. No hay ni uno solo. Es interesante que el dolor fue purificando la mente de Job y mostrándole quién era el amo. En otras palabras, voy a decirlo de esta manera: mira, Job, el dolor le hizo entender eso. No es porque tú seas recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que ya eres lo máximo y por eso nunca te iba a pasar nada. Si usted cree que por ser evangélico, por ser hijo de Dios, nunca le va a ocurrir nada, nunca el sufrimiento le va a alcanzar, nada nocivo le va a llegar a su vida, usted no tiene una lectura bíblica y correcta de lo que es el cristianismo. Porque hay que ver nuestro sufrimiento a la luz de lo que Dios está haciendo, como estamos viendo. El sufrimiento hizo aflorar su yo, más bien en Job, por eso se estaba defendiendo. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué hay otros más malvados que yo? ¿Por qué los castigas a ellos? Un poco más y le faltaba decir eso a Job. J.C. Ryle, un gran escritor del siglo pasado, se refirió así al orgullo. Escuche y tome nota. Él dijo: no seas orgulloso de tus propias habilidades, de tus propias fuerzas, de tu propio conocimiento, de tu apariencia, de tu astucia. No seas orgulloso de ti mismo y de ninguno de tus dones.
A medida que vas madurando, menos razones encontrarás para ser orgulloso. La ignorancia y la inexperiencia son el pedestal del orgullo. Quítale el pedestal y el orgullo pronto caerá. Eso dijo J.S. Ryle. Buena observación, pero más que ella, me quedo con lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Salmo 138, versículo 6. Dice, aunque el Señor esté en lo alto, se fija en el hombre humilde y de lejos reconoce al orgulloso. ¿Cómo matas el orgullo? Por la humildad. No hay otro camino. A través de la humildad. Pero el dolor nos permite ver esto, el dolor nos limpia de nuestro yo, de nuestro orgullo, pero el dolor también nos corrige nuestras actitudes, hermanos. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 5, esa pareja, Ananías y Zafira, ¿se acuerdan de ellos? Que venden una propiedad y mienten y entregan una parte y dicen, esto es todo, este es el total en que hemos vendido la propiedad. No, habían robado una parte de ella, pero si era de ellos. Nada le costó, bueno, queremos de corazón entregar esto, vendimos en tanto, pero vamos a ofrendar esta parte. Ser claros. Pero ese engaño les valió juicio de parte del Señor. Pedro los mira y les dice, usted ve el relato de Hechos capítulo 5, ¿por qué han intentado mentir al Espíritu Santo? ¿Acaso Dios no sabe todo esto? Esa experiencia los fulminó. Les trajo un dolor mayor, les trajo el dolor de la muerte por juicio divino. Ahora, escuche, en el caso de Ananías y Zafira, pero cómo el dolor corrige mis actitudes. Si ellos murieron, ¿qué actitud quería corregir el Señor? El resto de la iglesia. Porque Ananías y Zafira, no lo olvide, eran miembros de la congregación de Jerusalén. Y cuando ellos mueren, parte de la congregación ve los cadáveres de ellos. Eso produce un dolor porque yo he comido con ellos, yo he orado con ellos, he servido con esta pareja, los conozco muy bien de toda la vida, me bauticé con ellos algunos. Se produce dolor, pero ese dolor era para corregir actitudes. Es como si dijera Dios, si a alguien se le está ocurriendo o está pensando en que me puede robar como lo han hecho ellos, miren sus cadáveres. Miren sus cadáveres, cuidado. Ahora, ¿ustedes creen que la gente, los que tuvieron la intención o ya estaban en el plano de querer robarle a Dios lo que le pertenece al amo, lo ejecutaron? No, lo corrigieron inmediatamente. No, yo no quiero terminar igual. Ese es el propósito del dolor. El dolor corrigió la actitud del corazón de aquellos que estaban o iban tras el camino de Ananías y Zafira. Porque de esos hay, en todas las épocas, mis hermanos, hay ladrones vestidos de cristianos evangélicos en las iglesias. En todas las congregaciones hay, mis hermanos, que pretenden robarle lo que es del amo y mienten descaradamente, igual que Ananías y Zafira. Esto es lo que yo gano en mi empresa. Mentira, no es eso lo que perciben. Dios los bendice mucho más. Están echando en saco roto, porque lo que le robas a Dios, Dios te lo reclama por otro lado. Es un principio, es una ley. Tú le robas a Dios y Dios lo va a tomar por otro lado. Te lo aseguro, por otro lado se lo va a cobrar. Corrige nuestros valores. El dolor corrige nuestros valores. La conducta de Ananías y Zafira, ahí en Hechos capítulo 5, simplemente él develó dónde estaba puesto su corazón y dónde estaba su tesoro. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Lucas 12, versículo 14, Jesús dijo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Jesús está subrayando con fuerza, hermanos, la necesidad de hacer una decisión radical y propia que todo discípulo de Jesucristo debe hacer, ver a Dios como el verdadero, supremo y único amo sobre su vida. Y no dejarnos dominar ni por el dinero ni por los bienes materiales. Nosotros debemos ser amos de ellos, no ellos de nosotros, como ocurrió con Ananías y Zafira, y se dejaron arrastrar por ese valor para ellos mayor. Cuando nosotros damos a las cosas un valor superior a Dios, se constituyen nuestros dioses.
Entonces es una cuestión de libertad, mis hermanos, para nosotros, no dejarnos dominar por los bienes materiales, libertad. Porque no nos volvemos esclavos de las cosas materiales, no vivimos por ellas y para ellas, más bien las utilizamos en su medida correcta. Porque nos debemos a alguien que le hemos dado el supremo valor y ese siempre debe ser Cristo. El dolor corrige nuestra conducta. ¿No les parece qué forma tan gráfica de corregir la conducta de una iglesia, en una iglesia de mucha gente que estaba queriendo robarle a Dios, una manera tan gráfica que Dios utilizó para hacer esa corrección de conducta? A mí me parece sorprendente, ¿no? Por eso es que leemos en Hechos 5, versículo 11, que vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Eso significa, mis hermanos, que si alguien estuvo merodeando en su mente robarle lo que es del amo, inmediatamente desecharon esa idea. Hubo una corrección de ese tipo de conducta que lleva a muchos creyentes. Finalmente, el dolor corrige nuestras ansiedades, mis hermanos. La muerte de esa pareja en Hechos 5, por juicio divino, no solamente fue con el propósito de corregir la conducta externa. Escúcheme esto porque es de mucho cuidado y de reflexión. No era solo para corregir la conducta externa de los demás discípulos en la iglesia. Porque, si yo tenía la intención de robar, ya no voy a hacerlo. Eso es corregir solo la conducta externa, hermanos. Y es más fácil, mire, es más fácil que nosotros hagamos cambio de nuestras conductas externas que corregir nuestras motivaciones profundas en lo profundo de nuestra alma para transformación de nuestra vida. Es más fácil corregir algo para que nos vean, me voy a portar bien. Eso es lo externo. Es más fácil hacer esa corrección que cambiar nuestras motivaciones internas y que nadie ve. Ahora, ese cambio interior, te voy adelantando, nunca vas a poderlo hacerlo tú ni yo. Jamás vamos a poder. Está fuera de nuestro dominio. Por eso es que Jesucristo vino por nosotros. Solo Él puede producir ese cambio, esa transformación en esos niveles internamente. Si no es Él, nunca vamos a poder hacerlo, mis hermanos. Nunca vamos a poder hacerlo. Ananías y Zafira no podían cambiar por ellos mismos. Si hubieran seguido vivos, hubieran cambiado su actitud o su conducta externa, pero no hubieran cambiado lo profundo de su corazón, sus actitudes internas. Ese es dominio de Dios y solamente Él puede hacerlo. Pero eso nos vuelve ansiosos, como Ananías y Zafira. De hecho, que tenían sus necesidades. ¿Dónde vieron que saciaban sus necesidades? En sus propios negocios. Si tenían que robarle a Dios para saciar sus necesidades, bueno, lo vamos a hacer, y lo hicieron, pero les costó la vida. Vivimos ansiosos, mis hermanos, por cubrir nuestras necesidades. Necesitamos esto, necesitamos aquello, y todo tiene que ver con dinero, curiosamente. ¿Cómo sacias tus necesidades? Todo tiene que ver con dinero. Pero ¿dónde está tu fuente de confianza? ¿Dónde está tu fuente de confianza? Y eso tiene que ver con actitudes internas en el corazón, no con conductas externas. Al fin y al cabo, Dios ve nuestro corazón, no ve la conducta externa, Él ve el corazón. Por eso tenemos que asegurarnos de que no solo ansiedades, todo lo ineficiente, todo lo deficiente de nuestro interior, darle cabida al amo para que Él culmine transformándonos desde nuestro interior. Cuando como esclavos de Cristo tenemos una clara comprensión de esto, mis hermanos, del propósito del dolor y que del dolor hace todo esto que les acabo de explicar, solamente cuando llegamos a entender todo esto y vemos a Cristo como el único amo sobre nuestras vidas, podremos decir exactamente entonces lo mismo que Habacuc. Y regreso al texto que leyó nuestro hermano Guillermo al inicio, Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. Yo solo lo leo una versión un poquito distinta para comprenderlo. Solo cuando entendamos que somos esclavos y que Cristo es nuestro amo, podremos decir exactamente lo mismo de Habacuc. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en la vid,
aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos, no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así, dice, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, así me quede sin nada. ¿Quién llega a ese punto? El verdadero esclavo, porque entendimos que no vivimos y nuestra vida no se norma y no descansa. Yo no confío en las cosas terrenales. Descanso en el amo. Él es mi todo, Él es mi fuente, Él es mi sustento, Él es mi fortaleza, Él es todo. No son las cosas, no es el dinero, no son las posesiones, es Él el amo. Cuando descanso en Él puedo decir, me puedo quedar sin nada, no puede haber nada. La situación de nuestro país puede empeorar, mis hermanos, estábamos orando al inicio, puede empeorar y cada vez puede ser más crucial ir al mercado y comprar, cada vez va a alcanzar menos y cada vez podría aumentar el hambre y podemos caer en un desastre como nación, pero aún sin llegar a ese momento, ¿vamos a dejar de gozarnos en nuestro interior? No, hermanos. Cuando conocemos al amo bien, entonces no importa que no haya nada de esto, con todo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El dolor tiene su propósito, hermanos, así que deje de quejarse ya, de por qué a mí, por qué esto, por qué el otro. No, dé gracias, ore y entienda por qué Dios ha permitido ese dolor sobre su vida. Oramos. Padre y Señor nuestro, ¿qué nos queda, qué nos resta, Señor, en esta mañana? Solo darte gracias. Solo decirte, Señor, muchas gracias por tu palabra en primer lugar, por ayudarnos a comprender y a ver nuestra propia realidad, Señor, por ayudarnos a entender dónde estamos posesionados, qué es lo que somos y qué es lo que tú eres, nuestro Padre Celestial. Así que, dándote gloria a ti, Señor, y buscando descansar en tu palabra, de verdad, buscando descansar en tu palabra, Señor. Permítenos humildemente, Padre bueno, empezar este largo proceso de toda la vida de entender nuestros propios dolores. Si hay alguien aquí que está sufriendo, recién está entendiendo sus dolores, pero nunca has hecho una decisión por Cristo Jesús, sería bueno que te acercaras a Cristo en esta mañana y le entregaras tu vida, no solo para tener mejor comprensión de tus dolores, sino para poder vivir la vida correctamente como Él espera que deba ser vivida. Pero oramos en esta mañana por todos los que estamos aquí presentes, porque todos sufrimos en alguna medida, algún dolor. Señor, dígale conmigo ahí, Señor, te damos, rendimos nuestro corazón, o mejor dicho, nos escondemos en ti, Señor. Nos escondemos en ti, Señor, para seguir esperando en ti. ¿Dónde más podríamos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? ¿A dónde iríamos si tú eres nuestra única certeza y seguridad? Hoy yo le pido que reafirme su fe, abrácese del Señor y su palabra, y a pesar de sus dolores y sufrimientos, hermano, hermana, confíe que el Señor lo va a sacar y lo va a hacer llegar a buen puerto al final. Siempre va a ocurrir. Al abrigo del Señor Altísimo habitaré. Creemos eso, Señor, lo creemos de corazón. A la sombra del Omnipotente descansaré. Tenemos esa convicción, Señor. Si la enfermedad acecha, si hay plaga por doquier, Lleva nuestro corazón a estar firme en tus promesas, Señor. firme en sus promesas estaré, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé.
Crea en la provisión de Dios, crea en la provisión de Dios. A la voz del Salvador, sus ángeles me cuidarán. Con su mano soberana al tropezar me sostendrá. En sus alas de refugio mis temores rendiré. Me rodea su fidelidad, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé. Aunque miles caigan junto a mí, muerte pueda haber, la maldad no vencerá mientras Jesús conmigo esté, porque la el morir no temeré, porque la resucitado, el morir no temeré, mientras viva y por la eternidad, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé. Jesús me esconderé, en Jesús me esconderé. Si es esa su convicción, ahí en lo profundo de su corazón, dele gracias al Señor, dígale, no solo me siento seguro o segura, sino que tu palabra en esta mañana me ha dado certeza y convicción, esperanza y seguridad en ti, Señor. Que puedo ser sostenido por ti, no importando mis circunstancias. Y te damos gloria por eso, Señor. Gracias, Padre amado. No me voy de este lugar con la impresión de que hay alguien que me cuida, sino en la certeza y en la convicción de que tú estás presente en todas mis circunstancias de sufrimiento y dolor. Y puedo descansar en ti, Señor, porque nunca nos defraudará ni tu vara, ni tu cayado, ni tu presencia, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.